importante hay. Vamos ahora a otro tema. El debate sobre el género ha atravesado todos los círculos de la opinión pública, también los medios y la televisión del pasado. Hay que deconstruir la televisión del pasado. Vamos a seguir viendo series, cómicos, en lugares cometiendo casi como delitos de lo políticamente incorrecto y condenándolos. ¿Podemos seguir viéndolos? Bueno, vamos a hablar de eso con un especialista, analista en medios de comunicación y opinión pública. Pero primero vemos este informe sobre esa televisión del pasado que tanta incomodidad genera. Acá tiene mi mejilla, atrévase. ¿Es verdad que usted siente algo muy fuerte por una mujer que no es su esposa? Sí, es verdad. Ahora te pregunto yo a vos. ¿Verdad o consecuencia? ¿Verdad? ¿Es verdad que vos sentís algo muy fuerte por un hombre que es más grande que vos? Es verdad. ¡Arturo! Ay, la puta. Voy a cortar directamente porque no me cuesta el moñito y me pongo medio... Con lo que cortás. Pincel de amor. ¿Qué pasa? ¡No! Y bajé al subsuelo de Luna Park y Papo se me vino encima. ¿Te acordás? Salí corriendo, me asusté, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había querido pasar con vos. ¿Y hoy saldrías corriendo? ¿Todavía tenés ganas vos? No se me tiene ganas de violar gente así tan linda como vos. Me parece que se quiere mandar la farra de Acuario. Anda, dale un beso a mi amiga. ¿Pero qué hace? Suélteme o le doy un cachetazo, ¿eh? ¡Suélteme! ¿Con tu macho? ¿Pero qué macho? ¡Suélteme! Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Imágenes impensables en la televisión de hoy, producidas hoy en la televisión de hoy. Estamos con Adriana Amado. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, una voz muy lúcida para pensar los temas, los cambios en los medios de comunicación y la relación con la sociedad. ¿Ves estas imágenes y qué te pasa? Fíjate que pasa algo paradójico, que es que estábamos viviendo en esa época momentos de mucha más represión en cuanto a lo sexual. Entonces la televisión o el cine se convertía un poco en esa válvula de escape en donde se rompía un tabú que quizás en la sociedad estaba como mucho más aplacado. Y ahora vivimos un proceso inverso. La sociedad, incluso lo ves, los jóvenes, la iniciación sexual en Argentina es de 14 años. Sí, sí. Los jóvenes tienen la sexualidad mucho más libre, mucho más incorporada, y ahora es la televisión la que se vuelve pacata. Sí. ¿Entendés? Es como que sociedad y televisión no son espejos, ni tampoco no es que la televisión sea el vector que incide en la sociedad. Tienen una simbiosis que va cambiando y va de alguna manera siéndole útil a la sociedad. ¿Por qué? Porque en ese momento la aparición de estas cuestiones en la televisión fueron expandiendo los límites, Sí. ¿no? Y ahora también nos plantea una expansión de límites, pero en el sentido contrario. Ahora, Adriana, estas imágenes que una feminista diría que son patriarcales y son inaceptables, ¿corrían los límites o confirmaban un modo de la sexualidad y de la relación entre los géneros donde los hombres tenían el poder y las mujeres, algunas menores de edad, por lo menos en la composición del personaje, aceptaban esa especie de violencia que no era percibida como violencia? Convengamos que nosotros vivimos en una sociedad que en general tiene esas pautas culturales. Todavía, decís. Todavía. También convengamos que en los últimos 50 años se ha avanzado muchísimo en esa igualdad, en ese trato más equitativo. A veces cuando escucho a algunas chicas muy jovencitas, ahora que empieza la lucha, yo no dejo de recordarles que la lucha está llegando al final de su ciclo, ¿no? Uno ve El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que ahora se ha vuelto a poner como un libro de moda.
y tiene ya no menos de 6 décadas circulando, discutiéndose. Cuando vos entras en la literatura te das cuenta que también había algunas cuestiones que tenían que ver con esa pauta cultural. La pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos dispuestos a silenciar esa parte. Ajá. ¿Por qué digo esto? Cuando vos volvés una sociedad total, digamos, muy políticamente correcta, los medios se vuelven muy políticamente correcta, la discusión social, que siempre es disruptiva, sobre todo en los adolescentes, que siempre van a tratar de desmarcarse de la generación que los antecede, pasa por otros canales, ¿no? Esto lo ves en la política, en donde cuando la política se vuelve totalmente correcta, aparece en las redes sociales una discusión que no sería posible dar en el mainstream de los medios. Sí, o en la calle. La calle es tomada por colectivos que van mucho más allá de lo que los políticos se permiten. Exactamente. Sí. Vos fíjate que muchos de estos programas, sobre todo Francella, es visto en YouTube por los chicos. Es decir, que vos podés decir, bueno, en la televisión esto no sería posible, pero hay una curiosidad. Ahora, ¿es un consumo irónico de ese pasado políticamente incorrecto? A mí me parece que tiene que ver con un consumo ya superado. De hecho, si vos te pones a ver los youtubers, tienen un discurso que no sería admisible en la televisión. Sí, son xenófobos, por momentos hacen muchas bromas racistas. Pero a mí me parece que tiene que ver con que ya lo tienen mucho más incorporado. O sea, vos podés hacer humor cuando ya el tema deja de ser urticante, cuando ya lo podés abordar. Cuando hay una idea de que ahí no hay una verdad, sino una ironía, una broma. Cuando queda claro, exactamente. Pasa, no solamente digo, ahora estamos sensibles con el humor hacia la mujer, pero pensé que hubo colectivos que tenían que ver con, no sé, minorías, negros, judíos, extranjeros. Siempre hubo, digamos, el objeto del humor era la minoría, que se deja de molestar cuando la situación no es dramática. Claro, entiendo. Todavía no estamos en esa situación en relación a las mujeres. Yo creo que es nuestra generación. Sí. Los chicos, por eso te decía, los youtubers que pueden ya tratarlo con mucha más naturalidad y pueden reírse. Sí, pero digo, pienso en la adolescencia de los colegios de la ciudad de Buenos Aires que viven con enorme tensión el tema del patriarcado que se cae y chicas que expanden sus ideas feministas. Ahí no parece haber mucho espacio para el chiste y la broma sobre eso. Pero ahí te muestra otro problema de la Argentina, que es las élites están desenganchadas del mainstream de la sociedad. Ah, a ver, vos lo ves así, qué interesante. Sí, ¿Vos crees que en el conurbano bonaerense puede haber otro tipo de humor? No creo, lo sé, doy clases en el conurbano bonaerense, doy talleres en el interior. ¿Y cómo reaccionan? A ver, y te diría que no, digamos, no solo tiene que ver con el humor, muchos de los temas que para nosotros son claves o son críticos. De hecho, la misma discusión del aborto no se dio en la misma velocidad en las provincias que en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que como tendemos a creer que lo que pasa en Buenos Aires es el termómetro del país, pensamos que esto es la juventud. Nuevamente, estamos hablando de youtubers que tienen millones de suscriptores en el canal. O sea, tienen muchísima más audiencia, si querés, que cualquiera de los programas o cualquiera de las marchas que podían haber sido representativas. En ellos, el registro del humor, la temática, es totalmente diferente. Y hay más permisos, es más libre. Y fíjate un tema interesante. Viste que 12 youtubers participaron en el programa de Tinelli. Ellos empiezan a decir que se cuidan en lo que dicen desde que están en la televisión. Es decir, que vos tenés como un mundo de las redes sociales que tiene otros códigos mucho más sueltos, mucho más librados a la expresión sin cortapisa, en donde... que también tiene que ver con que son pequeñas comunidades. Digo, acá el problema se da en lo masivo, porque en lo masivo vos tenés que cuidar
al que más se molesta y al que menos le molesta. Claro, en lo masivo y en lo unidireccional, Y es decir, la televisión depende de instituciones, de empresas que tienen responsabilidades y no quieren hacerse cargo ni de juicios ni de ser escrachados por mensajes supuestamente o xenófobos o antifeministas, ¿no? Totalmente. Vos pensá, vuelvo al tema de los youtubers porque me parece fascinante, nunca le había pasado al idioma español que tener dos personajes liderando el mainstream del entretenimiento mundial, como uno pues Soy Germán, que es el chico chileno, y otro es el Rubius. Ajá, Rubius, sí, el español, ¿no? El español. Rubius tiene más de 30 millones de seguidores en su canal de YouTube. Sí, Cada sí. vez que él hace algún evento no tiene menos que 10 millones de personas siguiendo en simultáneo. Rubius es lo más políticamente incorrecto que hay. Sí. Entonces ahí es donde yo me animo a preguntar que mucho de esta discusión que nosotros tenemos es una discusión de un grupo, del grupo informado, que en las sociedades latinoamericanas es minoritario. Es un porcentaje muy menor. Ahora, es muy interesante lo que planteas y me lleva a, antes de pasar esa cuestión, a Tinelli se lo estaba de alguna manera escrachando en las redes por estas imágenes. ¿Tiene sentido esa especie de juicio retroactivo aplicando una especie de ley penal televisiva hacia atrás cuando la sociedad era otra? Yo creo que muchos del desencuentro que tienen estos movimientos, estos nuevos movimientos de género, de reivindicación, es que caen en el anacronismo. Ajá. Y de nuevo, le hablan a su burbuja. Viste que ahora está muy de moda hablar del tema de las burbujas de internet y todo. Sí. Las burbujas existieron siempre. Te diría que eran mucho más devastadoras, son más devastadoras fuera que en internet, porque vos cuando vas a uno de estos colegios de élite que vos mencionabas, terminas convencido que tu grupo de referencia es el grupo. Claro, y es muy menor ese grupo. Y es muy menor. 2.000 chicos en un colegio como el Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Exactamente. Y además, que te diría que también tienen como un discurso que está muy fijado, además, hasta con palabras de los adultos. Claro. Si el hecho de hablar propiamente de patriarcado es un parámetro que te diría que no le pasa a un chico de conurbano, en donde justamente el problema que tiene es la ausencia del hombre en las estructuras familiares, en donde es más probable hablar de los matriarcados por abandono, ¿no? De los hombres que de un patriarcado. Entonces también, fíjate que Pero eso no es de alguna manera una especie de retraso de los sectores más vulnerables respecto de las discusiones que son interesantes para plantear y hacer una sociedad más justa. Y la pregunta es si las clases ilustradas tenemos que imponer nuestra agenda o entender cuál es la agenda en general del país. Creo que es maravilloso que esté pasando todo esto en el sentido de que estamos ya consolidando estos cambios, digamos, hay generaciones que ya no se están planteando estas cuestiones, porque nosotros le podemos decir sí, el atraso de la mujer, y son generaciones que vieron trabajar a sus padres por igual, cosa que la nuestra no. Claro. Entonces, quizás hay reivindicaciones que siguen siendo muy valiosas para nosotros, que las apreciamos, pero que la mayor parte de la población no las entiende. Pensá que Argentina tiene una ventana demográfica que hace que la mitad de su población tiene menos de 30 años. Eso significa que nació en democracia ya, que nació y creció en entornos digitales, que nació y creció conectada con el mundo. Vos te encontrás hoy que los adolescentes pueden tener más vínculos con chicos de otros países que a veces con su propio núcleo de referencia. Esos son parámetros que los adultos no entendemos. ¿Y qué significan? Que nuestros patrones culturales se expanden. Entonces, muchas veces la referencia de estos chicos no es exactamente la referencia de la nación, ¿no? Se expanden y se diversifican, ¿no? Claro. Y de hecho también pasa con los consumos culturales. Vos podés concentrar el esfuerzo en trabajar los contenidos de la televisión, pero no podés negar que hoy los chicos no están viendo esa televisión. No esperan a un horario determinado.
En absoluto. Y que vos puedes decir, no, digamos, el programa de Tinelli o el programa de Franchella sería impensado ahora. Pero está en YouTube. Claro. Y lo pueden acceder. Sí, sí, sí. Tampoco es lo que más consume, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que estamos en un momento fascinante por estos contrastes, ¿no? Todas estas convivencias de universos muy diversos. Y de ¿no? modelos Claro. y de reivindicaciones en donde hay gente muy concentrada en reivindicaciones y hay otro grupo que le dice, no sé de qué me estás hablando porque Claro. yo ya lo ejerzo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Muy interesante. Ahora, si pasamos al... vos planteabas esta idea de los universos y de las burbujas. Hiciste un análisis hace poco en la revista Anfibia acerca de las elecciones en Brasil y el modo en que las elecciones en Brasil se relacionaron distintas, tanto los partidos de la izquierda, el PT, y por otro lado Bolsonaro, con los medios tradicionales y con estos relatos de las redes sociales. Exacto. Contame esa mirada respecto del Bolsonaro y las redes sociales que me parece muy interesante y muy rica. Es un poco también lo que pasó desde 2016 con las elecciones. El caso de Bolsonaro nos ha tocado muy de cerca, pero pensá que esto pasó con el plebiscito del Brexit, pasó con el plebiscito de Colombia, en donde todos los medios apoyaban la firma de la paz y cuando la gente fue a votar dijeron no. Claro. Podemos, viste, es difícil a veces hablar de Bolsonaro porque es como que es difícil pensar que haya gente a favor de Bolsonaro. Bueno, pensemos en el plebiscito de la paz de Colombia, en donde sería impensable que alguien se opusiera, a la paz, a cerrar el conflicto que atravesó décadas a Colombia. Y los medios confirmaban que iba a ser el sí, el que iba a ganar. Exactamente. Entonces lo que estás viendo que en los últimos 3 años, sistemáticamente la posición que apoyan los medios de comunicación es desconocida por la sociedad. Trump también es un caso. Trump es el caso, ¿no? Y entonces yo vengo siguiendo estos casos y lo que hice en Brasil fue saltar de la burbuja. Ajá. Es decir, salir de la información de los medios que claramente te llevaba hacia un lugar y tratar de ver dónde estaban los circuitos informativos de la gente que sí apoyaba a Bolsonaro. Sí. Y ahí me sorprendí porque, por ejemplo, las entrevistas más vistas de Bolsonaro eran de youtubers. Claro. Es decir, periodistas, no youtubers en el sentido de chiquilines, no de entertainment, gente que tiene su canal de YouTube. O sea, incluso experiodistas que ya no tienen su lugar en los medios se armaron un canal de YouTube, se dedican al consumo, lo entrevistaron. Y estábamos hablando de 2-3 millones de vistas que no lo tenía ninguna entrevista hecha por los medios de comunicación. Sí. Que además le escapaban. Mira, te cuento una anécdota. Estuve en agosto, en el mes de la votación de la legalización del aborto en el Senado, en esos días en San Pablo, en un congreso de periodismo educativo que organizaba Yeduca, que es una red de periodistas educativos de Brasil muy importante, con los medios principales de Brasil, y había un panel de ministros candidatos a ministros de educación según cada candidato presidencial. No lo habían invitado al ministro candidato de Bolsonaro. No estaba contemplada esa posibilidad, había un rechazo enorme a Bolsonaro, no había chances en ese momento y los medios le dieron la espalda, no lo invitaron al debate. A mí me impresionó muchísimo eso. Es que ahí es donde, digamos, se relaciona con donde empezamos la charla. Es decir, cuando vos ignoras esa discusión, ¿no? Decís, no, si no lo menciono no existe. Claro. Lo que está pasando ahora es que eso tiene una existencia en paralelo. Sí. Entonces, de nuevo, si yo acallo cualquier discurso machista en la televisión, por ahí me estoy perdiendo de ver que todavía el machismo existe. Claro. Porque creo que como en la televisión no pasa y estamos todos así... somos todos racionales y bien pensantes. Y bien pensados, claro. no me doy o la discriminación, entonces no entiendo por qué insultan en la cancha como insultan. Claro. Pero si tenemos integrados a los grupos de homosexuales. Y una de las cosas más interesantes de lo de Bolsonaro es que desde los medios se insistía el que era homófobo y yo encontré que los principales influencers de Bolsonaro eran gays. Ajá, interesante eso. Entonces, la cuestión es, ¿por qué? Fíjate que los medios que trabajan mucho con ciertos encuadres, les resulta incompatible la idea de derecha gay. Claro. Como si el gay solo fuera de izquierda o solo tuviera que ver con las reivindicaciones colectivas. Claro.
Y cuando todos estábamos entusiasmados con el LNAO, que fue la semana previa, la etiqueta que cobró fuerza a lo largo de la semana fue LSIM. Claro, apoyando a Bolsonaro. Apoyando a Bolsonaro, que obviamente no aparecía en los medios. Claro. Entonces, los medios tradicionales. Los medios tradicionales que insistían en esta idea de que si nosotros contamos o mencionamos qué hace Bolsonaro, nosotros vamos a lograr, ¿no? Sí, las élites urbanas cognitivamente bien nutridas no están de acuerdo con eso, niegan esa realidad. Y la realidad aparece. Y la realidad aparece, y está ahí. Entonces, creo que también esto explica el otro gran cuestión. Hablamos de la falta de audiencia de la televisión, sí. Se habla mucho de la caída de lectura de los diarios. Entonces yo la pregunta que hago es, ¿qué pasaría si los medios tradicionales incorporaran esa conversación sí. que hoy creen que no pueden porque estarían traicionando los principios, sí, ¿no?, democráticos y tal? Es decir, la sociedad aparece en, digamos, tendencias populistas, totalitarias, discriminatorias. La pregunta que tendríamos que hacernos de los medios es, ¿vamos a hacer como que eso no existe porque no queremos invitar a estos personajes incorrectos? ¿O tomamos esta discusión como una forma de traer a esa audiencia que estamos perdiendo? Ahora, porque el riesgo ahí es que los medios se conviertan en especie de sensores levantando el dedito acerca de qué barbaridad lo que dicen estos grupos. El periodismo debería hacer otra cosa ante esos hechos de la realidad. ¿Cómo debería ser ese periodismo? Mira, yo trato, cuando escribí la nota de Bolsonaro me llevó muchísimo trabajo, porque sí, yo no quería, sí. no quería, gran además, nota. Sí, gracias. No quería, primero venía siguiendo muy fascinada del tema, pero claro, cada vez que lo mencionaba en una clase se armaba una discusión, claro, y yo decía, wow, esto si en una clase de chiquita se arma esta discusión, que es tirar estos datos a la opinión pública. Me parece que tenemos que recuperar esta idea que el periodismo es el mensajero, no la persona, el consejero. Claro. No es el que dice lo que la sociedad tiene que hacer, sino es el que le cuenta, mira, esto pasando. Pasa, claro. ¿No? Que creo que un poco también pasa con el tema de la inseguridad y con el tema de la violencia, ¿no? Que se abre el debate. ¿Lo mostramos o no lo mostramos? ¿Mostramos o no mostramos el sexo? ¿Mostramos o no mostramos la agresión o el machismo? Creo que hay que mostrarlo y tomarlo como una oportunidad para discutir y abrir temas. Para hacer periodismo, investigar, poner contextos, reponer debates. Exactamente, claro, porque si no te convertís en uno más de la discusión, claro, y el periodista es el articulador de esa discusión. Claro. No, me parece que enojarse con los candidatos, ridiculizarlos, indignarse, ¿no? Indignarse. De hecho, en ciertos contextos que le pasó a Bolsonaro como a Trump, en una sociedad que estaba, como estábamos en el 2001 nosotros, que se vayan todos. Cuando vos ridiculizás un candidato, por ahí la sociedad está diciendo, listo, yo quiero este payaso porque quiero que se vayan todos. Claro. Entonces, fíjate, o se pone del lado del débil, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, fíjate que el efecto puede ser paradójico. Claro. Es decir, el periodista no tiene la certeza de que porque dicen no hagas esto, es lo que van a hacer. Ahora, Adriana, vos también cuestionás, ya del lado de lo políticamente correcto, de lo que una sociedad debería intentar lograr, que es la paridad de géneros, el modo en que los medios visibilizan, ¿no?, con este verbo que vos subrayás, las situaciones, por ejemplo, de violencia contra la mujer, de violencia de género, y la multiplicidad, la saga de denuncias públicas, de escraches o de denuncias públicas de mujeres víctimas reales, pero que lo que vos proponés, lo que vos decís, sostenés, y corregime y profundizá por favor la idea, es que no se agota en la visibilización la función de los medios. Yo creo que la idea de la visibilización, este neologismo que acuñamos, tenía que ver con una situación del siglo XX, en donde los medios eran menos, donde la posibilidad de darle la voz a una persona dependía de que el medio decidiera incluirlo o no. Tenía más poder. Digamos, ¿por qué? Arbitrario, porque digamos, lo que era público estaba limitado. Y estaba limitado por
el actor social, el periodismo o el medio que daba pantalla o daba voz. Claro. Eso no es así ahora. De hecho, estamos viendo que la gente que toma la voz es la que no aparece en los medios. Claro, sí. Entonces, los influencers están en las redes sociales. Exactamente. Y estamos hablando ya de otras formas de comunidades que no tienen que ver con el valor celebridad. Claro. Fíjate que te pasa con los adolescentes que te mencionan personajes o juegos, videogames, que vos sabés de qué te están hablando. No, claramente. Entonces decís, pero ¿qué pasa? Estos chicos tienen sus entretenimientos en personajes que no son las celebridades de la manera que la entendíamos. De hecho, la celebridad no es más que el grado máximo de la visibilidad. Claro, sí. Y justamente... de esa visibilidad institucionalizada y controlada por ciertas instituciones mediáticas. Pero además, en esta época, en el siglo XXI, ya entrando a la tercera década, el problema es el exceso de visibilidad. Claro. Ya no es la no visibilidad. El problema es que tenemos nuestra vida contada en 24 horas y exhibidas en las redes. Si nos sacan fotos en la calle, nos filman si estamos enojados. Exactamente. Sí. Los niños, ¿sí? Uno puede decir, sí, en la televisión no se muestra determinadas cuestiones. Y uno ve fotos sexualizadas de niñas. Completamente. Entonces, justamente el problema, y eso era lo que yo quería hacer, digo, no nos entusiasmemos con la idea de visibilidad y todo, porque ese ya es un concepto viejo. Claro, no alcanza con eso. No, es al contrario, ya tenemos que estar pensando en lo que viene, que es qué nos pasa en este mundo donde ya no podemos ser invisibles. Claro. Ya todo tiene que... Y si queremos serlos, estamos tan atrapados en esa lógica casi adictiva que no podemos sustraernos. Exactamente. Y ahí rescato la fundadora del Me Too, que es una asociación que empezó en el 2006, mucho antes que el escándalo de Hollywood. Ella se dedica a la asistencia de víctimas de violencia sexual, chicos y mujeres, digamos, porque también hay chicos en un poco menos de proporción, pero también lo hay. Y ella plantea que ella no, digamos, con la experiencia de estos más de 12 años de trabajando en este tema, ellos dicen, puede que tengas la necesidad de hablar, pero no necesitas hacer, dice en una nota del New York Times, no necesitas hacer un recital de poesía para contar tu dolor. Claro. O sea, elijamos dónde contar. Claro, la espectacularización del dolor de la víctima no es necesario para reparar ese dolor, para cambiar la sociedad. Tiene que ser una elección y no una obligación, porque pareciera que en un punto estamos todos compelidos a y contalo. Y contalo, y publicarlo en tus redes, y publicarlo en tu Facebook, y publicarlo, ¿no? Como si además necesitáramos ese like, esa aprobación de los otros para validar nuestro dolor. Sí, para darle existencia a nuestro dolor y para validarlo. Exactamente. Entonces, fíjate que ya lo había analizado muy bien Zygmunt Bauman esto. Lo que pasa que a veces lo leemos y pensamos que no son para estos problemas. Claro. Digo, pero esa compulsión que tenemos a mostrar toda nuestra vida, a mostrar dónde estamos vacacionando, empieza a incluir el dolor. Adriana, estamos en este mundo de la hipervisibilización, todo es transparente, el dolor también, y el dolor producido en la más absoluta intimidad, porque la violencia y el abuso sexual suele darse sin testigos. ¿Qué debemos hacer los periodistas para ir más allá de la visibilización? Creo que tenemos que empezar a entender los casos personales. Una de las cosas que tienen las redes sociales, que no tienen los medios masivos en los que aprendimos a comunicar, es que son personales. Es decir, vos en una red, por más extensa que sea, tenés la posibilidad de participar, de conversar, de dialogar. Nosotros venimos de era de medios de difusión y estamos entrando en medios de conversación. Los periodistas no estamos entrenados para conversar. Fíjate que muchos sacan su dirección en las redes sociales, se abren una página de Facebook, pero vos les escribís y no te contestan. No es lo que hacen los youtubers, no es lo que hacen los influencers, que aún en esas grandes comunidades que tienen, pueden dialogar,
porque esa comunidad es una comunidad de intereses. Entonces es más fácil saber qué podés decir y qué no podés decir. Sí. Nosotros estamos entrenados en lo masivo, lo cual es indiscriminado por definición, sí. y estamos entrenados en el va, Sí. pero no en el vuelta. Sí. Entonces, volviendo a lo que pasaba en Brasil, esto que yo encontré en las redes estaba ahí. Claro. Ahora, estaba en los comentarios que la gente dejaba en las noticias. Cuando vos leías una noticia donde decía, sí, Bolsonaro es homofóbico, y empezabas a leer, los foristas. y había los foristas, decían, no puedes, esto no es así, yo tengo tal y tal, y era cliquear en el avatar del forista, y ibas al sitio y te dabas cuenta que decía eso, que hacía eso. Digamos, son personas con una vida, con una huella digital que vos podés seguir. Eso creo que es lo que más nos cuesta. Ahora, hay realidades de condiciones de producción del periodismo en sentido estricto tradicional, complicada, muchas horas de trabajo, no buenos sueldos, mucha cantidad de trabajo. A veces continuar esa relación de ida y vuelta con los seguidores de Twitter o de Facebook es difícil, es desafiante. Entonces, mi pregunta es, sucede un caso de acoso o de abuso sexual. Vos señalás bien en la nota que comentábamos, no alcanza con poner los teléfonos de ayuda a la víctima. Exactamente. Si cuando uno está haciendo la tarea que hace, por definición, que es, por ejemplo, escribir una nota, hacer una investigación, producir cualquier tipo de plataforma que tenga que ver con una investigación periodística, si no alcanza eso, ¿cómo debería? ¿Qué debería articularse ahí? Fíjate, estamos también planteando en un modelo muy distinto de producción. Los diarios publican una media de entre 140 y 200 notas al día, hoy. Más o menos se sabe que las notas que son intensamente leídas es un 20% de esas. ¿Qué pasaría si en lugar de vos tener que, en Argentina los periodistas, esto lo medimos en una investigación, los periodistas hacen un promedio de 5 notas al día? Sí. ¿Qué pasaría si vos hicieras una nota al día, pero dentro de tu tarea estuviera la de contestar el foro, de hacer el seguimiento de lo que vos haces, de escuchar qué utilidad tuvo esa nota cuáles son los comentarios que te vuelven de la publicación del número de víctimas? Seguramente enriquecerías tu nota. De hecho, los medios a los que les está yendo bien en la revolución digital ya tienen sus gerentes de conversación. Claro, claro. Es decir, empezaron a entender que ahí hay un caudal de datos, de fuentes, pero de fidelización de esa comunidad, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, fíjate que también a los medios les pasa un poco esto de la visibilidad. Hagamos muchas notas, porque de muchas vamos a conseguir ese 20% que nos va a dar el tráfico. Y la pregunta es, ¿y si en vez de pescar con medio mundo empezamos a pescar con mosca y hacemos como una cosa mucho más adecuada, mucho más precisa? Obviamente estamos en el terreno de lo experimental. Esto que te estoy contando no es que se me ocurre a mí, digo, lo estás viendo en algunos medios y está funcionando, pero implica empezar a pensar en otras escalas, empezar a pensar, salir del mundo de lo masivo, que creo que es el mundo que ya no está más, y empezar a pensar en tus comunidades y elegir en cuál vos querés conversar. Adriana, tengo una pregunta electoral. ¿Crees que en la Argentina hay conversaciones subterráneas que están escapando de los medios de comunicación tradicionales, considerados los medios nacionales que construyen la agenda y la opinión pública, y que pueden sorprendernos electoralmente? Bueno, pensá que en el 2015 pasó. En el 2015 el candidato más mencionado y las encuestas y todos daban un resultado electoral que fue diferente. Claro, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Exactamente. Además. De hecho, vos veías ahí, en su momento Cambiemos supo capitalizar la conversación. Lo que pasa es que es más fácil conversar cuando vos no estás en el poder. Claro. Ahora no sé si están ellos capitalizando. Están abiertos a escuchar, ¿no? Exactamente. La conversación que yo tengo con los políticos es que no, les cuesta muchísimo escuchar. Les cuesta. Fíjate que es algo parecido a lo de periodista. No en vano fueron como dos actores sociales que se acompañaron mucho, ¿no? Los políticos siguen teniendo ganas, viste, de publicar muchas fotos en el Twitter, mostrar que están haciendo cosas. Y
no viendo qué se le devuelve. Sí. ¿no? Sí. Una voluntad por dominar el relato, otra vez instalado, aunque es otro relato, en lugar de ver, de percibir, ¿no? Exactamente. Vos sabés que los presidentes más populares en Twitter tienen una media de 3 tweets al día. Ajá. ¿Cuáles son los presidentes más populares en Twitter? Y bueno, Macri está en uno de los de los primeros 5. Trump es uno también. Va cambiando también en función, pero... Eso es poco. Estás diciendo que tuitean muy poco. Pero eso no los hace menos populares. Quiero decir, hay que emitir menos y conversar más. Entiendo. Es decir, en vez de estar tan pensando en hacer fotos, vos te encontrás con cualquier político, con cualquier funcionario, vienen con un fotógrafo, le sacan fotos, después están subiendo automáticamente a las redes. Se hacen reuniones para tener la gran selfie panorámica, ¿no? O sea, a mí me pasó estar en reuniones donde dicen, bueno, ahora la foto y después ahora nos ponemos a trabajar. Eso no pasa en otras profesiones, no es que en el aula, viste, llegás y chicos, sacamos la selfie, listo, ahora empezamos la clase. Es cierto. Eso lo hace un poco artificial. Pero es que están convencidos, también hay una industria de la comunicación política en ese sentido, de que estemos en todos los lados, hagamos anuncios, hagamos videos, y digamos, hay que conversar más y publicar menos. Clarísimo consejo, que presten atención políticos. Muchísimas gracias, Adriana. Un placer. Una conversación muy rica, la verdad te agradecemos mucho. Gracias por la invitación. Nos vamos ahora a Vicente López con Carla Ricciotti.